Hola hermano, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás, bro? Hola. Hoy es miércoles 5 de noviembre de 2025. Quiero hacer notar algo que hasta ahora nadie ha hecho notar sobre el tan traído y llevado caso de el uniforme de policía con el cual pretendería jurar a la vicepresidencia de Bolivia el señor Don Edman Lar, vicepresidente electo del país. Y solo quiero apuntar muy rápido, antes de hablar de el anunciado financiamiento de la friolera de 3.100 millones de dólares proyectados y que tienen algunos detalles nada menores que ahora vamos a desbrozar muy rápido. Antes de hablar de eso y decir algunas cosas concretas al respecto, solo esto. En la historia de Bolivia han habido presidentes uniformados de uniforme que que han ejercido el poder de facto y también democráticamente mediante elecciones, comicios, sufragio, voto universal, voto popular. Así tenemos, por ejemplo, desde el general Ismael Montes, que fue militar, y no solo fue militar, el único presidente que estuvo en las tres guerras de Bolivia. El único presidente que estuvo en las tres grandes guerras internacionales que tuvo Bolivia, Ismael Montes Gamboa, el general Montes. Estuvo en el Pacífico, en el Acre, y también fue al Chaco a dar el soporte moral a las tropas y a los cuadros de oficiales. Este distinguido señor fue elegido presidente no por golpe de Estado, no hizo un golpe de Estado ni nada por el estilo, el año 1904. Y siendo general de la República, excombatiente del Pacífico, de la Guerra del Pacífico, y además de la campaña del Acre, dos guerras, hubiera sido un disparate que se presente al Congreso de la República, símbolo de la democracia y de la civilidad, con sus charreteras y su uniforme y sus grados y todo, a jurar como si estuviera jurando como un militar, como un dictador, como solían hacer los dictadores cuando se posesionaban, a veces ante sí mismos. Sin por ello decir que la dictadura esté mal, vamos, puede ser objeto de un largo debate aquello, luego ideológico, político, filosófico, de filosofía de la historia. La dictadura en algún momento puede ha correspondido, diremos, a los países y en algún momento no. Eso es un debate filosófico que hoy no vamos a hacer. Entonces, luego, el otro ejemplo, Barrientos, el general René Barrientos Ortuño, general de la Fuerza Aérea de Bolivia, ejerció mediante un golpe de Estado a su presidente, Paz Estensoro. Bueno, Paz Estensoro también se había prorrogado, vamos, no lo santifiques, no lo santifiques. Obviamente, se quería prorrogar, hizo una maniobra Paz Estensoro, se le fue, hasta él se le fue. Quiso prorrogarse, no se lo permitió. Un par de meses después de posesionarse, Barrientos lo tumbó. No solo Barrientos, la ciudadanía, los jóvenes, los universitarios. Por eso es que lo que era el control político, donde torturaban en La Paz, al frente del Palacio de Justicia en la calle Potosí, se volvió universidad, porque los universitarios jugaron un rol clave en el derrocamiento de Paz Estensoro. Entonces, a lo que me voy, estimados amigos, cuando hizo el golpe de Estado, Barrientos se posesionó y gobernó en uniforme de general de la República, con grados, con solapas, con gabardinas, con charreteras, con todo lo que quieran. Así gobernó, así estaba en cada acto oficial. Pero cuando luego es votado y elegido democráticamente, se presenta a una elección, renuncia a su mandato de dictador y le deja el poder a Obando Candia,
renuncia para hacer su campaña y dedicarse. Eso estaba mucho mejor que esta democracita que ya le permiten a la gente ser candidato y a la vez funcionario público, incluso de cargos electos, alcaldes, diputados, hasta presidentes. Qué burrera, ¿no? O sea, qué cosas. Bueno, entonces, lo que aquí ocurre es que una vez que Barrientos es elegido por voto popular y obteniendo, ya eran elecciones universales, el voto ya era universal por si acaso, votaban todos, alfabetos y analfabetos, doctos e indoctos. Sí, es elegido con más del 80%. Por eso cuando dicen que Evo Morales del año 2005 es la victoria más grande de la historia con el 54%, 54% contra 90% con el cual fue elegido René Barrientos Ortullo en elecciones generales con voto universal. En campo la ciudad. Y es elegido en democracia y para posesionarse deja de lado su uniforme. Lo guarda bien en su perchero, en su ropero, y viste el traje de civil que representa universalidad. O sea, más allá, que representa al uniformado y al que no tiene uniforme. En cambio, cuando te posesionas con uniforme es exclusivo, es como decir, estoy aquí solo, estoy en representación de esto. Barrientos dejó de lado el uniforme y gobernó en su gobierno democrático de civil siempre. Y lo mismo hizo luego el general Hugo Banzer Suárez, cuando fue elegido en los años 90, el 97, se posesionó, hubiera sido una locura pues que se posesione en uniforme, que lo caracterizó como gobernante de facto en su dictadura de los 70. Entonces, pues, que el vicepresidente electo quiera ahora, vamos, posesionarse de uniforme, nos parece un irrespeto a la historia, a la sintonía, a la coherencia, a la tradición histórica de Bolivia. Yo creo que sí. Bien, entonces, y en lo que importa de verdad, decíamos, la oficina del presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia ha anunciado que Paz Pereira, el presidente electo Rodrigo Paz Pereira, luego de gestiones en el exterior, etc., presentaron, es raro esto, o sea, no es que obtuvo este financiamiento de los 3.100 millones de dólares. Hay un afán, un apuro de decir, lanzar cifras, y hemos hecho esto, hemos conseguido. No hay tal, y la prensa se hace eco. Seamos serios. Según dice el mismo comunicado, el equipo del presidente presentó un programa de apoyo para la recuperación económica 2025-2030. Presentó un acuerdo financiero con la CAF, Corporación Andina de Fomento, con el Banco de Desarrollo, suponemos que es el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, solo dice Banco de Desarrollo el comunicado. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, dice, bueno, por un monto total de 3.100 millones de dólares. Y aquí vienen dos detalles urgentes, importantísimos de mencionar. Dice que esto va destinado a infraestructura, desarrollo social y reactivación económica. Pero antes de esto, yo no quiero desentenderme ni ir en contra para nada de esta belleza que es, por ejemplo, que el dólar paralelo esté bajando. Y eso iba a bajar, así se ha elegido Tuto o Chin Yung Chun o no sé, el que fuere, porque significa ya cerca a la posesión del nuevo gobierno, significa en realidad la decadencia y la muerte
del gobierno del movimiento al socialismo. Así hubiera sido el señor Kim Il-sung el presidente de la República, que tiene el derecho, fue candidato. O así hubiera sido Tuto Quiroga, o así hubiera sido Rodrigo Paz Pereira, como fue y es el presidente electo. Esto es porque se acerca el día, y eso está bien, los mercados reaccionan así, es correcto. Si nos escucha el mundo, está bien, porque significa que ese gobierno de consigna, que era el resabio de los casi, de los 16, 15 años alrededor de que gobernó el movimiento al socialismo de Evo Morales, en un tinte totalitario tremendo, con una inseguridad jurídica atroz, ahuyentó la inversión extranjera, el capital. Eso llega a su fin. Llega a su fin. No porque el nuevo presidente sea un estadista, un gran... No sabemos cómo va a gobernar. Pero llega a su fin el sistema aquel al fin, y eso per se, por sí, ocasiona una certidumbre para el mundo y para la inversión extranjera incluso. Porque se acaba eso que era una amenaza a la inversión y a los mercados. Entonces, el dólar debe seguir bajando más, el dólar paralelo. Y desde aquí hacemos votos por ello. Estaría bien que así suceda. Bien, volviendo a esto, nosotros hacemos esta crítica. No sabemos, el presidente electo Paz Pereira decía que no va a ir a la FMI, no, se negaba. Y ahora habla de, nos hemos reunido con el FMI, vamos a ir, no se entiende. Pero bueno, dejémosle, son cosas, ¿no? Pero aquí siempre estamos para hablar como nación digital en ejercicio del periodismo, de investigación, y de reflexión, Entonces, lo que más conviene a Bolivia es un crédito de libre disponibilidad. Según dice, este financiamiento de 3.100 millones de dólares va destinado a infraestructura, es gasto, mero gasto. No va al tono con reducir el déficit fiscal para nada. Desarrollo social, peor, peor. No. ¿Qué quiere decir eso? Invertir en desarrollo social, parte de eso, ahí está incluso los bonos. Se entiende por eso desarrollo social, bonos a sectores vulnerables, cosas aquí, cosas por allá. También se puede entender quizás temas referentes a la salud pública, pero gasto, mero gasto. No viene a tono con reducir el déficit fiscal, que es lo que nos ha llevado también a esta situación. No está bien. Y reactivación económica. Si hubiese sido más, o si fuera más realista la visión del equipo económico, como acá dice, del presidente electo, vería que lo que Bolivia hoy necesita es un crédito destinado a fortalecer sus reservas internacionales, y eso es lo que da el FMI, y que sea además de libre disponibilidad. Eso es lo que hoy necesita Bolivia. No tienes que estar sujeto como con esto a invertir en eso, porque corres el riesgo de seguir en el mismo problema que nos ha llevado a la situación actual. Esto no significa nada, porque ni siquiera es presidente aún Paz Pereira, por si acaso. Analice el equipo económico del presidente electo esto que desde acá estamos diciendo. Y encima, el presidente electo ha anunciado, o su oficina también, que un 15% será desembolsado en los próximos 30 días. Del resto no se sabe, un 15%. Eso es lo que siempre ha habido. Ahora mismo está en el Congreso debatiéndose 300 millones de dólares, o creo que se ha aprobado recién, no se quería aprobar de aquí, de allá, de acullá. Eso no es nada novedoso, no es. Lo que sí fuera es que se apruebe un monto así grande, ¿verdad? Que vaya destinado a fortalecer las reservas internacionales, al Banco Central, y con ello que se termine de normalizar, que se normalice totalmente el tipo de cambio. Puntual. Reflexionense. Este anuncio lo hizo desde Panamá la oficina del presidente electo el 3 de noviembre reciente.
Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate está en los $61.79. Sigue siendo interesante para comprar. Y bueno, y otra cosa, no caigamos en lo facilongo. El presidente electo dice, en Estados Unidos ya está resuelto el problema del combustible, pero no dice cómo. ¿Y cómo va a estar resuelto si ni siquiera es a un presidente? Y luego se manda la tortilla y dice que solo falta la logística. O sea, que es todo en realidad en el tema del combustible. Porque eso está ahí, la cosa es traerlo acá. Y cómo se va a pagar eso o no se va a pagar, cuánto, etcétera, y los dólares y demás. Entonces, hay una especie de frenesí por decir todo ya está aquí, ya está allá, pero no caigamos tampoco en aquello. No hace bien en realidad. Y dígase cómo se van a hacer las cosas. Hemos criticado mucho la falta de información en el gobierno que se está yendo. Se dice, está garantizado el tema de... ¿Pero con quién? ¿A quién vas a comprar? ¿Has hecho un trato con Chevron? ¿Has hecho un trato, qué sé yo, con Shell? Tal vez. ¿Va a estar aquí Shell? ¿Va a abrir surtidores? Sería una gran belleza. Pero no dicen nada. ¿Qué quiere decir está garantizado el tema del combustible? No quiere decir nada. Quiere decir todo y a la vez nada. Entonces, un poco más de seriedad. Un poco más de seriedad no nos haría nada mal. El petróleo PEP $65.43 y el Brent está en $65.79. El oro ha caído un poquitín debajo de los 4.000, está en los $3.976 en tiempo real. Llegamos a vos con el auspicio de este gran libro, La conducción de la guerra del Chaco, por David Zuck Jr. La historia, ahora sí puedo afirmar, más completa, puedo afirmarlo después de, como ven acá, haberlo leído por segunda vez, como da fe de ello estos separadores. La historia, vamos, más completa que se ha escrito hasta ahora sobre la guerra del Chaco, en Bolivia, en el Paraguay y donde sea. Seguimos. Si quieres un ejemplar, escríbenos en el link de la descripción.